buenos días, bienvenidos a Pacto Renovado. Como cada semana, estamos nuevamente en nuestro estudio. Le damos la cordial bienvenida a todos nuestros amigos, hermanos que nos están sintonizando a través de nuestra señal de cable y también a través de www.veracidadchannel.com. Hoy queremos estudiar contigo, queremos compartir este mensaje que tenemos. Estaremos viendo el capítulo 8 de Mateo, en el cual, vamos a descubrir un momento en la vida de Jesús, de cómo fue su ministerio y cómo estuvo llevando a cabo esta labor de dar a conocer el reino de Dios. Y como es de cada semana, estaremos también aquí dándole la bienvenida a nuestro hermano y pastor Francisco. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, hermano Manny. Que Dios les bendiga a todos los amables teleauditorio y esperamos que se queden con nosotros en este tiempo que estamos seguros va a ser de gran bendición para todos ellos. Por supuesto. Y bueno, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, les recordamos que pueden mandarnos sus sugerencias, también sus comentarios y dudas a través de contacto@veracidadchannel.com. Y recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Como Veracidad C, nos encontramos en Facebook y allí pueden dejarnos también sus inbox y mandarnos todo lo que quisieran saber acerca de este tema, porque seguramente habrá también dudas que tú tengas y que aquí estamos junto con el pastor Francisco para resolverlas, ¿verdad? Claro. Y aquellas que no las podemos resolver, pues bueno, pediremos dirección a Dios y a su Espíritu Santo para que nos las revele. Estaremos orando. Amén. Por supuesto. Pues muy bien, hoy queremos compartir contigo el capítulo 8 de Mateo, en el cual estaremos dando continuación a lo que es el ministerio de Jesús. Vimos en su capítulo 7 y en otros capítulos anteriores cómo Jesús empieza a dar a conocer la constitución del reino. Así es. Empieza a hablar de esta constitución y también de los ciudadanos del reino y bajo las reglas y las leyes en las cuales se tienen que regir. Así es. Ahora vamos a pasar a este capítulo 8, que todo eso que él mencionó lo va a llevar a la práctica. ¿Te parece, pastor, si iniciamos con la lectura? Sí, por supuesto. Adelante. Estoy deseoso. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 8. Vamos a empezar del 1 y vamos a abordar hasta el verso 4. Sí. Dice de esta manera: Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Amén. Entonces vemos aquí al maestro bajando del monte donde da a conocer las bienaventuranzas. Está bajando con toda esta multitud que lo seguía. Así es. Sus discípulos, por supuesto, cerca de él, siempre pegados a Jesús, pero también toda la gente que creía en su mensaje de redención y de esperanza, y de que Dios iba a traer una conciliación entre el hombre y Dios, precisamente. Bueno, acabamos de ver que nuestro Señor Jesucristo ha dado esta enseñanza y ha hablado del establecimiento de un reino. Claro. En este caso se presenta una persona delante de él, pero no es cualquier persona, hermano Manny, es un enfermo de lepra. ¿Cómo trataba la sociedad de aquella época a los leprosos? ¿De qué manera los veían? Era una enfermedad terrible. Era algo, si lo podemos comparar hoy, quizás con una enfermedad muy contagiosa, algo que a la gente le tiene miedo. Hasta hoy en día es triste ver cómo la gente, a los enfermos de SIDA, Sí. cómo son también discriminados, ¿verdad? Así, desplazados. Pues quizás no se compara tanto, pudiéramos decir que sí, en este sentido, a los enfermos de lepra de aquella época. Claro. Entonces, este hombre ve a Jesús después de escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo y tiene, digamos, la osadía, el atrevimiento
de acercarse a Él. ¿Por qué digo osadía y atrevimiento? Porque una persona enferma de lepra, con esta enfermedad, tenía que ser sacada fuera del campamento. Tenían lugares específicos donde eran mandados, donde vivían. Y en este caso este hombre se acerca a Jesús. Pero también vemos por la parte de nuestro Señor Jesucristo cómo Él recibe a esta persona en lugar de hacer uso de las reglas, de las leyes sanitarias que regían aún la vida de estas personas, porque un leproso no se podía acercar a la ciudad ni a una persona, mucho menos hablarle a un rabino. Claro, como lo era Jesús, ¿verdad? Como lo era Jesús. Por supuesto. Entonces, este hombre enfermo de lepra rompe con todos los esquemas y las reglas. Así es, y se acerca, pero también tenemos que tomar en cuenta que nuestro Señor Jesucristo rompe también con todo aquello, por no decir rompe la ley, porque no rompe la ley. No, por supuesto que no. Al contrario, Él agarra y ve en el leproso a un hombre, a una persona enferma, a una persona que la sociedad había hecho a un lado, marginado, que el mismo orden, que las mismas normas de aquella época decían que tenía que ser de esta manera. Entonces podemos nosotros darnos cuenta la gran diferencia que en aquel momento Jesús no hace como ya las personas habían hecho. No, porque era norma, era ley. Claro. Entonces podemos darnos cuenta de esto. El hombre se acerca a Jesús buscando evidencias, buscando respuesta, buscando que quizás sea aclarado, bueno, ¿qué es esto que estás predicando? ¿Qué es esto del reino? Buscando pruebas, a ver de qué se trata, ¿no? Pero yo quiero saber si lo que estás diciendo es cierto. Claro, por supuesto. Y vaya que bien como lo estamos mencionando ahorita, pastor, rompe Jesús con esos esquemas, con esas reglas, que aún dentro de la misma ley del pueblo judío no estaban establecidas, sino que habían sido añadidas. ¿Y en dónde quedó entonces el ayudar al prójimo? ¿En dónde quedó el amar al prójimo como a uno mismo? Yo creo que comprende muy bien eso Jesús, siendo el Dios, comprende que esta persona necesita de su ayuda, que necesita de ser sanado, y Jesús bondadosamente lo hace, y es lo que nos transmite a nosotros cuánta bondad de parte de Dios puede ser manifestada en una persona que está enferma. Porque recordemos también que en esos tiempos la enfermedad era siempre ligada al pecado. Así siempre, es. Si habías pecado, por alguna razón tenías la lepra. Como una maldición. Sí, como una maldición del pecado. Entonces eran personas totalmente excluidas. Como hoy en día también hay gente que se siente excluida, se siente que no merece el perdón de Dios. Pero este hombre, lo acabas de decir, se toma el atrevimiento de acercarse a Jesús, y posiblemente sus discípulos le dijeron: hey, maestro, espérate, no te acerques a él. Así es. Yo creo que los discípulos y toda la multitud que estaba ahí con él lo vio con repudio total. Con asombro, espanto, ¿sí?, por la enfermedad, por lo que representa una enfermedad contagiosa que se pudiera contagiar el maestro de Galilea. Entonces, quizás todos en aquel, y estoy seguro, quedaron asombrados. Ahora, hay que señalar que nuestro Señor Jesucristo no rompe la ley, no quebranta la ley, sino que rompe las tradiciones y quebranta las tradiciones de aquella época, o sea, las ideas que se tenían, porque él acababa de mencionar acerca de la ley, ¿no? Sí. No vine para quitar la ley, no vine para abrogarla, no vine para eliminarla. Pero esa ley elevada a un sentido más espiritual, como vemos en el capítulo 7, en el verso 7. Él está dando evidencias de lo que está diciendo. Él dice en el verso 7 del capítulo 7 del mismo Evangelio según Mateo, sí, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Entonces, este leproso se acerca y pide. ¿Qué es lo que pide?
Pide, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. O sea, en primer lugar, reconociendo, porque ¿a quién se le puede pedir que se le quite o que se ha quitado la enfermedad? Ni hoy en día podemos nosotros llegar con el doctor, con el médico y decirle, doctor, sáneme. Claro. No, o sea, el doctor lo único que hace es diagnosticar y decirte cuál es tu padecimiento, cuál es tu enfermedad, pero no puede sanarte. Este hombre no solamente reconoce en Jesucristo a un profeta, sino está reconociendo en Jesucristo a Dios mismo. A Dios mismo. Porque ese es el único que puede sanar de alguna enfermedad. Y nosotros vemos desde en el Antiguo Testamento, en Levíticos 14. Veamos qué dice este versículo. Dice de esta manera: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: estas son las instrucciones para la purificación de un enfermo de lepra. El enfermo será llevado ante el sacerdote, el cual saldrá fuera del campamento para examinarlo. Si el sacerdote ve que la llaga leprosa del enfermo ha sanado, mandará traer para el que se purifica 2 pajarillos vivos y que sean puros, madera de cedro, tela roja y hisopo. Ordenará que se mate uno de los pajarillos sobre una olla de barro que tenga agua de manantial. Y tomará el pajarillo vivo, la madera de cedro, la tela roja y el hisopo, y mojará estas cosas y el pajarillo vivo con la sangre del pajarillo muerto sobre el agua de manantial. Luego rociará 7 veces con la sangre al que va a ser purificado de la lepra y lo declarará puro. Al pajarillo vivo lo dejará en libertad. Nosotros podemos darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo no quebranta la ley, porque le dice precisamente: mira, no se lo digas a nadie. En el verso 4 del capítulo 8 del Evangelio según Mateo, dice: solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que se le ordenó a Moisés para que conste ante los sacerdotes. Pero regresando a la idea de que como este hombre se presenta delante de Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué ante Jesús? Porque Jesús había declarado que en el reino de su Padre no habría enfermedad. Exactamente. Además, dice, es un reino donde pides y se te va a dar. Busca y vas a encontrar. O sea, Él está dando o está sentando las semillas, las raíces, los cimientos de ese reino. Así es. ¿No? Y entonces Él tenía que dejar evidencia de que ese reino era real, de que no era un profeta más, que ya ellos querían ver al Dios encarnado. Ellos deseaban ver todas esas promesas hechas durante un largo periodo de tiempo. Querían verlas, saber de qué se trata esto. Entonces, al acercarse a Jesús y le dice: ¿quieres limpiarme? Le está pidiendo un milagro. Y esa es la diferencia, pastor. Así es. Es la diferencia del Mesías, de Jesús el Mesías. Porque está comprobado históricamente que hubo más Mesías antes de Jesús. Así es. Pero vemos aquí a un Jesús que no solo habla con autoridad la palabra, y su palabra no solo tiene autoridad, sino que lo demuestra con los hechos. Y bien lo comentas en este momento. Él estaba creando los cimientos de este reino, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, a los endemoniados, y estaba trayendo esta acción que definitivamente le trajo mucha fama, por supuesto. Así es. Toda esta acción le trajo mucha fama a Jesús. Fama de tal manera que hasta los gentiles querían conocer a Jesús. Así es. Querían conocerlo. Y entonces vemos a este Jesús llevando a cabo este ministerio, al Mesías, al Redentor, y está comprobado. O sea, no solo hablo, sino también hago. Y yo creo que a veces eso debemos de tomar de ejemplo los creyentes. Aquellos que creemos en la palabra, hay que hablar la palabra, hay que estudiar la palabra, pero dice que hay que ser hacedores de la palabra. También. Hay que ser esos hacedores
Y así como Jesús predicaba y hablaba, la palabra la manifestó. La Así manifestó y aún estuvo siempre pendiente de su prójimo. Siempre estuvo pendiente del prójimo. Así es. Ahora, has mencionado algo acerca de que es importante señalar de cómo la popularidad o la fama de nuestro Señor Jesucristo iba en aumento. Él no se quería dar a conocer, él no buscaba fama. Sí, no era su intención. No era la intención de él. Y con todo respeto para los que hoy en día buscan este tipo de actos, ¿no? Este tipo de actos que con tristeza se ven actos circenses, ¿no? Puestas en escena, perfectamente bien planeadas, para hacer milagros, para hacer todo este tipo de cosas, y que vemos que nuestro Señor Jesucristo nunca buscó esto, porque en el versículo 4 les dice, mira, no se lo digas a nadie, mira que nadie lo sepa. Claro. Simplemente cumple con lo que Dios dice, Estableció. con lo que Dios ordenó Claro. a Moisés. O sea, él no buscaba esa popularidad, él no buscaba esa fama, como tristemente vemos hoy en los pseudo pastores, pseudo predicadores que llegan y ven por tu milagro y ven para que recibas sanidad. Bueno, lo que aquí nuestro Señor Jesucristo menciona precisamente acerca de su reino es el perdón de los pecados. Esa es la evidencia del reino. Amén. Debo recordar que Jesucristo vino y él confesó que él vino para que por medio de él, ¿sí?, sean salvas las personas. Por medio de él las personas tengan acceso al Padre Celestial. Él es el camino, la verdad y la vida. Y con estos ejemplos él no buscaba popularidad. Claro. Él lo que estaba buscando era dar testimonio, presentar evidencias, pruebas Es de correcto. que lo que está diciendo es cierto. Así es, pastor. Y bueno, maravilloso este primer pasaje de esta manifestación de los milagros de Así Jesús, es. ¿verdad? De su ministerio que estaba llevando a cabo después de bajar de este monte, sana al leproso. Y bueno, yo me imagino a ese leproso lleno de alegría, lleno de gozo, agradeciendo a Dios. No sabemos aún si fue a dar testimonio de él, pero Dios bien dice un refrán o una frase por ahí, que el sol sale para todos sale, y salió para este leproso. Le cambió la vida Y prácticamente. cambió su vida a partir de ahí. Entonces fue todo diferente, así como nos puede pasar a nosotros. Ahora será nuestra decisión o estará en nuestros planes agradecer a Dios por todo eso que Él ha hecho. Bueno, eso lo dejamos a criterio de cada uno, ¿no? Sí, lo dejamos a duda para decisión de tarea cada de la quien. gente. Así es. Y bueno, quiero que pasemos al siguiente versículo, pastor, de Mateo 8:5, que nos habla otro acontecimiento. Dice, entrando Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, terriblemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y el otro, ven y viene. Y a mi esclavo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que en nadie he hallado una fe tan grande en Israel. Qué maravilloso este pasaje, pastor. Así es. El encuentro de Jesús con el centurión romano. Con el Un centurión judío romano. con un gentil. Un judío con un gentil, pero además no cualquier gentil, un terrible gentil por decir, porque era el supuesto. imperio dominante en aquella época, eran los dueños de la vida de las personas, era el imperio que había esclavizado también al pueblo judío, Judío. ¿no? Entonces
podemos darnos cuenta cómo esa discrepancia, y nuevamente podemos tomar, si en este caso este hombre podía acercarse y ordenarle a Jesús que le sane, Sí. que sane a su siervo, que sane a su trabajador, que sane a la persona que está enferma, postrada en su casa. Pero en lugar de hacer eso, reconoce a Jesús como Señor, como Dios también, porque volvemos a lo mismo. Como un hombre y de la caladura de este personaje puede decirle a Jesús que sane. O sea, a mí, lo que a mí me mueve y me llena de gozo es ver cómo en los pasajes las diferentes personas se acercan al maestro Por de supuesto. Galilea, se acercan a ese que muchos tenían como un simple carpintero, a esa persona que no es Jesús, el hijo de José el carpintero, Exacto. aquel que te hizo las mesas, las sillas, y su madre es María, y sus hermanos, o sea, y todavía dicen de Galilea, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno de allí? O sea, esas ideas tenían de Jesús, pero vemos aquí en este pasaje que los gentiles, ¿sí?, los romanos, como eran, que sabemos que no tenían una muy buena relación. gente sin escrúpulos, gente malvada, Claro. gente que si los soldados, recordemos ese pasaje donde son ordenados que maten a los niños, ¿no? Ellos iban y cumplían con Claro, en los tiempos de Herodes, en ¿verdad? los tiempos de Herodes, que cumplían precisamente con este encargo sin vacilar. Sí. Entonces eran personas sumamente, podemos decir nosotros que sin ideas, sin tener un pensamiento hacia Dios. Ellos tenían sus dioses, Claro, ¿no? Y por todo supuesto. eso. Pero el simple hecho de pedirle a un hombre, a una persona que le conceda el privilegio de un milagro, esto ya es de tomarse en cuenta, hermano Manny. Claro, y por supuesto. Y aquí vemos este primer encuentro, estamos viendo este primer encuentro entre Jesucristo y los gentiles. El gentil romano, que como lo hemos dicho, no tenían una muy buena relación. Así es. Posiblemente hasta los discípulos, cuando vieron a este hombre llegar y acercarse al maestro, dijeron, habrán tenido alguna actitud de Temor, desprecio, de temor, desprecio. de rechazo también. Así es. Porque no congeniaban en ese tiempo. Así es. Entonces, el maestro que dice, hay que ver lo importante de la reacción del maestro, porque el maestro dice, se acerca a él, lo escucha, lo atiende y también cumple la necesidad que tiene. Digo, todavía el centurión romano pidiera algo para él, pero no, lo estaba haciendo por su esclavo, por aquel que trabajaba dentro de su casa. Yo pienso que cuando una persona tiene un gran aprecio, un gran amor por otra, yo pienso que busca hacer hasta lo imposible, ¿no? Por supuesto. Y en este acto es un acto imposible, el simple hecho de acercarse. Sí es verdad, la popularidad de nuestro Señor Jesucristo iba en aumento y estoy seguro que este centurión romano había escuchado lo que el maestro de Galilea hacía, lo que este judío hacía. O sea, este judío es la tierra que nosotros hemos conquistado, quizás pensaban, ¿no? Pero él no lo toma de esa manera. Él no lo ve como sus contemporáneos, como los mismos rabinos de aquella época veían a Jesús, sino que él lo ve como una persona que puede hacerle un milagro. Esto es lo maravilloso, que el mismo romano ve a Jesucristo como alguien que lo puede ayudar, y no solamente una ayuda cualquiera, porque debemos recordar que los romanos podían ordenar, oye, tú lleva mi carga, oye, tú haz esto, haz lo otro, y ellos debían obedecer. Pastor, ¿qué te parece si nos vamos a ir a un corte en un momento? Pero ¿qué te parece si ahorita regresando
platicamos acerca de este planteamiento, Así es. el contraste que hay entre el hombre leproso y el centurión romano. Regresamos en un momento. Y ya estamos de regreso aquí en Pacto Renovado y bueno, nos encontramos desarrollando este tema de Mateo 8 y hace un momento nos fuimos al corte, por supuesto, pero estábamos hablando de cómo el centurión romano que se acerca a Jesús para pedir la sanidad de su siervo, tiene la fe y tiene la capacidad de decir y confiar en el maestro para que su siervo sea sano. Te invitamos también a que tú puedas compartir con nosotros lo que piensas acerca de este tema. Contáctanos allí en Veracidad C o mándanos un correo también, por supuesto, en contacto@veracidadchannel.com. Y recuerda que estamos en www.veracidadchannel transmitiendo ahí las 24 horas para tu deleite y también para tu crecimiento en Cristo. Pastor, ¿te parece si continuamos con Así este es. tema? Estamos hablando entonces del centurión romano que se acerca a nuestro Señor Jesucristo, que tiene precisamente ese atrevimiento, pero al mismo tiempo esa confianza y esa fe, hermano Manny, en Jesucristo nuestro Señor. Sí, pastor. Y en el corte platicábamos acerca de este punto tan importante. Hacemos la comparativa entre el leproso que era judío, así es, y el centurión que era gentil. Y vemos cómo los dos Jesús se les manifestó a los dos de maneras muy distintas. Y que de aquí podemos tomar estas dos situaciones para hacer una comparativa de lo que es hoy en día la manifestación de Jesús y de la fe, tanto para judíos como para gentiles. Así ¿sí? es. Bueno, a lo mejor nuestro auditorio estará preguntándose, ¿qué es un gentil? Pastor, me gustaría que tú, que tienes más conocimiento en esta rama, nos puedas platicar qué es un gentil. Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó precisamente a las ovejas perdidas de Israel. Él lo menciona en varios pasajes de la Biblia. Entonces, originalmente la salvación venía hacia el pueblo judío, ¿verdad? Y del pueblo judío pasó hacia los gentiles, que somos nosotros, que no somos judíos, pero creemos en el judío Mesías, que es Jesucristo. Claro. Entonces, a través de esa fe, nosotros tenemos parte también. Nosotros somos, como dice la Escritura en Romanos, somos ramas insertadas entre las ramas en el olivo. O sea, este ejemplo, esta figura dice que las ramas originales son los judíos. Claro. Nosotros somos esas ramas insertadas o injertadas en el olivo. En el olivo, que es Cristo. Amén. O sea, somos entre ellos y también gozamos nosotros de esas bendiciones, disfrutamos esas bendiciones al recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Por ello, los gentiles somos todos aquellos que no tenemos, pues, de cierta manera, raíces judías, pero que creemos en el judío Mesías, que es Cristo. Cristo, amén, en Yeshua. En Yeshua. ¿Verdad? Y esta porción, pastor, es muy importante, yo creo que para todos los creyentes que la comprendamos, porque vemos entonces ahora la manifestación de este leproso, cómo Jesús se le manifestó personal. Así es. Y cómo Dios permite por medio de Jesús cumplir su milagro, cumplir esta necesidad que él tenía, porque Jesús se manifestó a todos los judíos de una manera carnal. Carnal, así hombre, es. Hombre. Lo pudieron ver. Se manifestó, les predicó, les habló. Lo pudieron escuchar. Pudieron escucharlo. Conocerlo. Y ese era el propósito de hasta Dios. comer con él, ¿no? Porque hasta comer con él, así es. compartió él en
en esas escenas que la Biblia nos refiere acerca de los milagros de Jesús, de compartir los alimentos, de aumentar los alimentos, Claro, ¿no? por Y todo supuesto. eso. Entonces, sí Hubo lo conocieron muchas directamente, manifestaciones, sí, podemos decirlo. lo conocieron directo. Pero vemos ahora en el cuadro del centurión que para que la necesidad que él tenía, para que el milagro fuera hecho, requirió de la fe. O sea, de no ver, sino creer en la palabra del mismo Yeshua que se iba a cumplir en la sanidad de su siervo. Así es. Y hoy, en comparativa, es eso. Nosotros como creyentes no judíos, gentiles, creemos en el Mesías judío, Yeshua, por medio de la fe. Porque nuestros padres, abuelos y nuestra descendencia no vio la manifestación humana de Jesús. Directamente. Pero muchos de ellos, abuelos, padres y hoy nosotros, estamos creyendo en ese Mesías por fe. Así es. Como lo hizo el centurión al momento de que solicitó la sanidad de su siervo. Y haciendo un poco del énfasis en lo que acabas de mencionar, hermano Manny, me gustaría que vayamos a la porción de Gálatas en el capítulo 3. Gálatas 3. Gálatas 3, versículos 8. A partir del verso 8, ahí en Gálatas 3, que dice de esta manera. La Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a reconocer como justos a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. De manera que los que no creen son bendecidos juntamente con Abraham, que también creyó. De manera que los que creen, amén, dice la Escritura. Sí. De manera que los que creen son bendecidos. Allí podemos ver el ejemplo del centurión. Esta es la evidencia y esto es lo que Pablo presenta después a los hermanos de Galacia. Sí. Les dice, un momento, los que creen son bendecidos juntamente con Abraham, que creyó. Pero continúa diciendo la Escritura: quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición. Porque la Escritura dice: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley, pues la Escritura dice: el justo por la fe vivirá. Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice: el que cumpla la ley vivirá por ella. Amén. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. Esto es lo maravilloso en cuanto a que nuestro Señor Jesucristo hablaba, y como mencionaste atinadamente, acerca del leproso judío. Claro. Pero el romano gentil, que también recibió milagro. Y Pablo nos dice de manera que los que creen son bendecidos juntamente con Abraham. Entonces, como lo que nuestro Señor Jesucristo hablaba y decía, y acababa de decir y explicar y enseñar, estaba presentando el testimonio, la evidencia de que es real, de que Él tenía la facultad no solamente de perdonar los pecados, sino de sanar, sino de hacer nueva la vida de las personas, porque podemos también pensar cómo vive una familia que tiene un enfermo, tanto del leproso como del centurión, aunque sea su trabajador, lo sienten, experimentan ese dolor, experimentan precisamente toda esa intranquilidad, ¿verdad? Claro, no hay paz supuesto. Cuando hay una persona enferma con una enfermedad tanto del leproso como de la otra persona, el siervo, el centurión. Entonces este hombre hace uso de esa fe. Podemos también, hermano Manny, decir que este hombre se arrepiente
de sus pecados. El centurión. El centurión. ¿Por qué podemos pensar eso? ¿Por qué creo que el centurión se arrepiente de sus pecados? Bueno, porque está depositando su fe en Cristo, en Jesús, en el judío, no entendiendo mucho él de eso quizás, de que sí, si es el Mesías, si es el Cristo. Efectivamente, de toda la tradición y de todo el contexto histórico judío. Así es. No tenía tal vez la mínima idea, o tal vez sí, pero no era lo importante en ese momento para él. Para él lo importante era acercarse al maestro y pedir la sanidad de su siervo. Pero al mismo tiempo él está reconociendo en Jesús, en ese hombre, está reconociendo y está poniendo su fe en él. Claro. ¿Qué es lo que precisamente Gálatas nos dice? ¿Qué es lo que precisamente hasta el día de hoy a nosotros nos compete? El hecho de poner nuestra fe en Jesucristo. Así es, invitamos a todos nuestros amigos, ¿verdad? Por supuesto. Todos nuestros televidentes que nos están viendo. Te invitamos a que creas en Jesús, a que busques esa salvación, esa vida que Él te puede dar. Bien lo decíamos hace un momento, Él es la verdad, el camino y la vida. Y Él hoy te está llamando, Él te está mirando, hoy dice, ven a mí, morí por ti, entregué mi vida por ti, para que tú fueras salvo, para que tú también seas injertado en el olivo, para que tú por medio de esa fe que tienes vas a ser hijo de Abraham. Hijo de Abraham por fe, porque en Abraham fuimos bendecidos todos. Fue la promesa. Toda la humanidad se salvó por medio de Jesús. Así es. Y eso es el mensaje que hoy Jesús tiene para ti. Acéptalo. Sé que hay temas que estamos hablando en este momento y que a lo mejor son un poco complicados o difíciles de digerir, pero para eso estamos, ¿verdad, pastor? Para eso estamos aquí, para compartir, y también, como hemos dicho, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacernoslas llegar y con todo gusto aquí vamos a responderles. Así es. A todos nuestros amigos. Bien, pastor, pues bueno, definitivamente esta porción de la palabra nos está iluminando, nos está llevando a un razonamiento. Bendiciendo, sí, de cierta forma. Un razonamiento, vaya, que cada día la palabra me asombra más de cómo nos va dando a entender esta manifestación de Jesús, Dios, hecho carne, para hablar el mensaje de Dios a los hombres. Así es. Y a todas las personas que tienen fe, a todas las personas que crean en Jesús, a todas las personas que se acerquen a Jesucristo, pueden tener la confianza de que Él va a responder de acuerdo a su voluntad, sus plegarias, sus peticiones, sus oraciones, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén, así es. Pastor, ¿qué te parece si seguimos con la lectura? Vamos a continuar. Sí, nos quedamos en el versículo 10, así es, de Mateo 8, y dice, al oírlo Jesús, bueno, ese versículo ya lo leímos, pero lo retomo, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que nadie he hallado una fe tan grande en Israel. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, te sea hecho como creíste. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entró Jesús en casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer trajeron a él a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los espíritus, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras debilidades y llevó nuestras enfermedades. Así es. El pasaje y los últimos versículos que acabamos de leer, podemos nosotros
darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo amplía su gracia y su misericordia para todas las personas. Por supuesto. ¿Sí? Tanto para judíos como gentiles, como ya lo hemos mencionado antes. Él no hace acepción de personas. Él vino a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga esa vida eterna, y tenga esa relación con Dios y todo lo que ello conlleva. Ahora, cuando pasamos al siguiente pasaje, donde Jesús va a la casa de Pedro y encuentra a la suegra de Pedro enferma y la sana. Aquí podemos ver que Pedro tenía suegra, era casado. Claro. Entonces podemos hablar un poco acerca de que los ministros tienen derecho a casarse, los pastores. Podríamos hablar de eso, ¿no? Entonces, las mismas tradiciones invalidan este derecho al hacer que los ministros o de ciertas denominaciones o de ciertas organizaciones no tomen mujer para sí. ¿Qué te parece si somos un poquito más específicos, pastor, con este punto? Porque ahorita que lo estás comentando, la Iglesia Católica Romana dice que Pedro fue el primer papa. Así es. Sí, ¿cierto? Y este Pedro, el que vemos en esta parte de la Escritura, nos dice la historia y también nos comprueba la misma Biblia que era el Pedro, el discípulo de Jesús, el cual después, como lo vuelvo a repetir, los católicos, el Imperio Romano, adopta como papa. Así es. Entonces, si Pedro era casado, como tú lo estabas mencionando, tenía esposa, tenía suegra, ¿por qué hoy a los curas y aún a los papas actuales no se les permite tener esposa ni hijos? ¿Sí? Y están bajo esta enseñanza o esta doctrina del celibato. Es una buena pregunta que deberíamos de hacernos, ¿no? Así es. Tanto televidentes como creyentes, o si no lo eres, o aún si eres católico, hacernos esta pregunta, cuestionar esta razón de que por qué si Pedro fue el primer papa, porque él sí tenía esposa, tenía hijos. Así es. Y hoy se les niega a los demás obispos, sacerdotes, que lo hagan. Bueno, es importante mencionar que dentro de toda la historia, nunca se prohíbe las bodas, al contrario. Las bodas es algo que Dios, como la unión del matrimonio es algo que Dios instituyó. Instituyó y estableció. Claro. Entonces, desde allí podemos ver en el huerto de Edén, ¿no? Entonces, cómo la familia es instituida, por decir, o citar algún ejemplo. Quizás algunos piensan que desde antes, bueno. Ahora, cuando nosotros vemos esta porción bíblica de que se llega a la casa y ve a la suegra de Pedro enferma, podemos tomar dos enseñanzas más, pero vamos a hablar de dos importantes aquí que podemos ver rápidamente. Una, que el derecho que tienen las personas de casarse. Pedro era un hombre y la Iglesia Católica Romana tomó el celibato como para hacérselo y para dárselo, para exigírselo a sus ministros. Claro. Podemos ver también algunas consecuencias en varias partes del mundo. Exactamente. De esa decisión y de esa doctrina. Esta práctica, ¿no? Sí. Pero aquí nosotros queremos enfatizar el derecho que tienen los ministros de ser casados. Claro. ¿No? Porque no es algo que nuestro Señor Jesucristo haya ordenado. No es algo inclusive que en la ley venga, ¿verdad? Entonces, la historia nos cuenta cómo la palabra de Dios, cómo Roma, al asociarse con las personas que hablaban de la palabra de Dios, al tener esa sociedad, precisamente cambian, tergiversan la palabra de Dios y sus dogmas pasan a ocupar el lugar de la palabra de Dios. Claro. Sus creencias pasan a ocupar la ley y ponen precisamente sus confesiones, ponen sus concilios como ley y como práctica
ante las personas de aquella época. Por ello vemos hasta hoy en día cómo la palabra de Dios es dejada a un lado y es retomado o es tomado como ordenanza de Dios, ¿sí? Todo lo que ellos, todas sus ideas, todo lo que es puesto por, en este caso, o dicen que es palabra de Dios, pero no es así, son creencias de ellos, son sus dogmas, que es lo mismo, ¿no? Sus reglas que ellos mismos han implantado. O sea, y nos damos cuenta cómo han hecho un lado la palabra de Dios, tristemente, Sí. y sus ideas Sí, por supuesto. son las que toman Por supuesto, fuerza. y aunque tengamos la misma escritura, el hecho de llevarlo a la práctica es muy distinto al solo tenerlo ahí presente, ¿verdad? Así es. Entonces yo creo, pastor, que la persona que ama su fe o ama su religión, tiene que cuestionarla, tiene que criticarla, para ver si verdaderamente se está pegando al principio de lo que Dios quiere, ¿sí? Si amamos, si tenemos el deseo de conocer y de estar lo mejor apegados al principio bíblico o a lo que Dios establece, tenemos que criticar, tenemos que ser críticos y cuestionar si realmente es lo que Dios quiere. Entonces, para todos nuestros hermanos, aún cristianos, hay muchas cosas que necesitamos cuestionar aún de la fe cristiana, aún del mismo cristianismo. Se tienen que criticar muchas cosas porque nos hemos distanciado de esa verdad bíblica y de lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. Empezamos a introducir dogmas, doctrinas de hombres, y muchas veces incluso ponemos cargas que aún uno mismo no puede llevar. No puede llevar. Bueno, haciendo ese paréntesis, pastor, acerca de este tema, que yo creo que es fundamental e importante, y espero que haya sido de bendición para nuestros hermanos, para que pues se animen a estudiar, a conocer y a buscar. Quisiera que nos enfoquemos ahora en el punto de esta manifestación del milagro de Jesús a través de la vida de Pedro. O sea, en la vida de Pedro, ¿qué necesidad había? ¿Cuál es la intención de este milagro que Jesús hace a su discípulo, sanando a la suegra? Bueno, allí nos damos cuenta que es importante para nuestro Señor Jesucristo el hecho de que las personas estén aptas para servirle. Claro. Una persona enferma, como lo estaba la suegra de Pedro, pues no podía servir, Sí. no podía ayudar, no podía hacer nada. Pero nos damos cuenta que inmediatamente cuando la toca nuestro Señor Jesucristo, la fiebre se le quita y ella se levanta y comienza a servirle. Claro. Tristemente, hermano Manny, y debemos señalarlo, hoy en día las personas muchas veces buscan su sanidad y eso es en parte culpa también de las personas que alientan a la gente, ven por tu milagro, ven a quedar sano, pero no les hablan también del arrepentimiento. Y de la responsabilidad, ¿verdad? Así es, y la salvación, porque ¿para qué quieren ser sanos? Claro. Para seguir en esa vida de pecado, en esa vida de maldad, en esa vida de perdición, o para servir a Dios. Entonces podemos nosotros darnos cuenta que esta mujer, suegra de Pedro, inmediatamente cuando sanada, empieza a servir. a servirle. Así es. Entonces esa es la importancia que nosotros debemos de ver y manifestar en nuestra vida al recibir un milagro de Dios. Ser obedientes a su mandato, proclamar su palabra, compartir a otros por medio del testimonio lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de cada creyente que ha puesto su confianza en Cristo Jesús, para que las personas conozcan también, para que la gente también se dé cuenta y este mensaje de salvación pueda llegar a la vida de las personas. Recordemos que es un mensaje de salvación. Así es. Y si la gente recibe, busca el reino de Dios, pues todo lo demás será añadido, todo lo demás viene por consecuencia. Entonces, hay testimonio de gente que
su mismo estado de ánimo cambia cuando entra Jesús a su vida, la sanidad se manifiesta en sus cuerpos, ¿no? Cambia su manera de pensar. Por eso es necesario el arrepentimiento, y como hemos visto a través de estas tres escenas en la Biblia, acerca del leproso, acerca también del centurión romano, del siervo del centurión romano, y en este caso de la suegra de Pedro. Es como el decir, ahí está la sanidad, número uno, en el judío que se acerca y cree en el judío Yeshua como el Mesías. Así es. Porque ellos sabían que nadie podía hacer estos milagros, estas señales, si esta persona no venía de Dios. Ellos lo sabían completamente. Sí, y no venía de Dios, e incluso tomaron el atrevimiento de cuestionarlo y en algún momento de comparar de que todas esas manifestaciones eran del diablo. Así es. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Un punto y aparte. Pero de esta manifestación a Pedro seguramente lo dejó asombrado. Así es. Y también sirvió como capacitación del mismo Jesús hacia Pedro. Así es. Pero también de demostrarle que el enfermo no puede servir, ¿sí? Así es. Necesita estar sano, el enfermo necesita sanar para servir. Y creo que la reacción de la suegra de Pedro debería ser la más correcta para con todos los creyentes. Cuando uno es sano, tiene que tener la disposición de servir. No solo de sentarse y esperar a que le sirvan, sino que esa misma persona tiene que tomar la actitud de servir a su prójimo, de servir al reino, de servir para que otras personas puedan encontrar sanidad de sus enfermedades. Así es. ¿Quién lo va a hacer? No lo hacemos nosotros, no lo haces tú, no lo hago yo, lo hace Jesucristo. Jesucristo por medio de la fe. Y he ahí el punto importante de la fe, porque todas estas personas y estos cuadros que vemos, por creer, fueron sanos, por tener fe. Y yo creo que ese es el común denominador de todos ellos. Esa fe que por medio de Jesús, de Yeshua, se estuvo manifestando en sus vidas. Ahora, podemos señalar también que como evidencia de lo que, como pruebas de lo que Yeshua, el judío, Jesús, hablaba. Como Amén. Evidencia de que ese reino que iba a ser instaurado, que va a ser instaurado en la tierra. Sí. Entonces, podemos invitar a todas las personas que se acerquen con confianza a Jesucristo, que busquen a Jesucristo, que tengan de Dios esa plena seguridad de que por medio y a través de la sangre de Cristo Jesús, ellos son recibidos, son aceptados. Para eso vino Jesucristo, a dar su vida a las personas, para que por medio de Él tengan todo ello. Y los profetas lo mencionaron, porque por tus llagas fuimos sanados. O sea, Él está dando evidencia de lo que los profetas mencionaban en su vida a través de Él y para las personas. Pues pastor, con esto vamos a concluir para todo nuestro público, con este mensaje en el cual necesitas tener fe, necesitas creer en Yeshua, el Jesús, el Mesías, judío, para que seas salvo, para que encuentres restauración, sanidad, para que encuentres libertad. Estás enfermo, Jesús puede sanarte. Tienes a un familiar, a un ser querido enfermo, también Jesús lo puede hacer. Tienes que tener fe. Te animamos a que tengas fe en el Señor. Y también que tú, una vez que seas sano, que seas libre, puedas servirle con todo tu corazón. Esa es la conclusión de esta mañana aquí en este programa de Pacto Renovado, en su capítulo 8. Te invitamos a que sigas viéndonos en www.veracidad channel y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.